Amados hermanos, tengan todos muy buenas noches. Siempre es un privilegio para mí conversar con ustedes, hablar, compartir el mensaje con todos ustedes, amados hermanos. Muy buenas noches a todos mis hermanos, mis hermanas aquí en el Distrito La Paz, así también a mis hermanos allá en la ciudad de Oruro. Bien, hermanos, vamos a continuar adelante con esta lección 7, nuestro mensaje de salvación que estamos llevando, que nos estamos preparando para compartir con las personas que Dios ponga en nuestro camino. Bien, hermanos, nos habíamos quedado la salvación en Jesús. ¿Quién es la respuesta, hermanos, al problema que, que la vive la persona inconversa, hermanos? La respuesta está en Cristo Jesús. Esta noche, amados hermanos, vamos a un poquito desmenuzar qué puntos tenemos que tener muy en cuenta para poder enfocar a las personas. Acá tenemos, hermanos, en nuestro manual que nos estamos guiando, hermanos. Cristo, nuestro sustituto. Hermanos, hay que hacer notar a las personas inconversas que Jesucristo es clave, Jesucristo es eh, la ofrenda por nuestros pecados, la cual dice, hermanos, muchos no comprenden por qué Cristo tenía que morir para salvarnos. No entienden los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento. Todos estos sacrificios tenían la finalidad de mostrar que el pecado es tan terrible que puede ser borrado únicamente con la muerte del pecador. Pero Dios, en su amor por todos los pecadores, nos proporcionó un sustituto. Envió su Hijo Jesucristo a tomar en lugar de todo pecador que quisiera ser salvo del pecado y de sus efectos. En el Antiguo Testamento podemos apreciar, amados hermanos, en el libro de Levítico, que vamos a leer, hermanos. Levítico capítulo 4. Amén. 4:27. Dice la palabra del Señor: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, y traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Amén. Entonces, en el Antiguo Testamento era muy necesario siempre que una ofrenda de animales derramara sangre para borrar el pecado de aquella persona que reconoce su pecado, ¿no? Como les acabo de leer, los hermanos, en el Antiguo Testamento, Israel ofrecía sacrificios de animales como símbolo como símbolo de cómo Jesucristo los iba a salvar. El pecador tenía que poner la mano sobre el animal que había de ser sacrificado.
pues ese animal inocente iba a derramar su sangre por sustitución. Aunque el animal no tomaba el lugar del hombre, Dios perdonaba sus pecados porque Jesús moriría más tarde por sus pecados. Entonces, de esa misma forma que en la actualidad la cual compartimos, si creemos en Cristo Jesús, eh, los pecados serán arrepentidos. Eso más o menos nosotros predicamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, en la forma que expiaba su pecado el hombre, era ofrendar un animal que el sacerdote preparaba, hermanos, y la persona que se arrepentía era perdonada, hermanos, ¿no? Como dice en Levítico 4, 27 al 35. Usted lo puede leer, hermanos. Acá, ahora, en Juan 1:20, ¿qué dice, hermanos? Juan 1:20 en el Nuevo Testamento. Vamos a hablar de Cristo Jesús. Vamos a hablar el Evangelio a las personas, hermanos, ¿no ve? Juan 1:20. Tenemos, hermanos, Juan 1:20. Dice, mm, confesó, a ver, 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo, ¿no? Juan Bautista eh, está ahí declarando el nombre de Cristo. Yo no soy el Cristo, ¿no? ¿Qué dice 3:16, hermanos? Ya es muy familiar de nosotros, hermanos. 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces Juan Bautista estaba hablando de Cristo, del Hijo de Dios que tenía que venir a salvar a la humanidad, hermanos. ¿Ya? Pero Juan decía, yo no soy el Cristo. Acá dice que en 3:16 dice, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estos textos tenemos que ofrecer tal como está, hermanos. Estamos evangelizando, estamos trabajando, estamos en la gran comisión, hermanos. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Dice la palabra del Señor, 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Ya? Estamos mostrando el camino de salvación a las personas inconversas. ¿Ya? Jesucristo, como en el Antiguo Testamento, de la cual les hablaba que el sacerdote presentaba por un hombre pecador la cabra, así también Jesucristo por única vez, como dice la palabra, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados. Cuando nos pregunten, yo soy tan pecador, he cometido tantos pecados enormes, ¿será que Dios me puede perdonar? Entonces, es preciso que estos textos en ese momento resalten a esa persona, ¿ya? Sí, te puede perdonar. Porque dice la palabra del Señor, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que se le esperan. Entonces, sea un pecado grande, pequeño, amados hermanos, Cristo pagó ese precio. 10, mismo libro de Hebreos, hermanos, 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. 19, hermanos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, amados hermanos, nuestros pecados, los pecados de las personas que se arrepientan en ese tiempo, esas personas pueden ser salvos. Esos pecados pueden ser quitados, hermanos, ¿ya? Limpiados en el nombre de Jesús. El único modo posible en que un pecador puede eludir ese castigo es que alguien que nunca haya pecado tome su lugar. Pero todos los humanos pecaron, excepto uno. Esa persona es Jesucristo, el perfecto sustituto, ¿no? En Él, todo registro de nuestros pecados son borrados. Vamos a leer, hermanos, Isaías, Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 53. 53:3 dice, hermanos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, ¿no? Al pueblo de Israel se dirige en esa forma, amados hermanos, de que así como en aquel tiempo, dice la palabra, a lo suyo vino y los suyos le rechazaron, ¿no? Es más, al contrario, le crucificaron. En ese tiempo también hay personas que se cierran cuando se les menciona el nombre de Cristo, cuando se les menciona el Evangelio, la iglesia de Cristo, hermanos, se cierran, hay rechazo en las personas, pero hay que, si tenemos ese evangelismo personal o tenemos la bendición de agarrar un micrófono y poder predicar, hermanos, decir a las personas, resaltar con esas palabras, hermanos. Decir, despreciado fue Jesús, ¿no? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Segunda Corintios 5:21, hermanos. Segunda Corintios 5:21. Dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fuimos justificados en Cristo, en la sangre de Cristo, en la obra de Cristo, hermanos. ¿Ya? Entonces a la persona inconversa hay que aclarar, hay que guiar con esas palabras, hermanos. ¿Ya? La sangre de Cristo tiene poder. Te puede ayudar a entrar eh, te puede ayudar a razonar, ¿no? A reflexionar. Romanos 5:6, hermanos, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Todos estos textos, hermanos, usted tiene que leerlo como lo estoy haciendo en este momento, hermanos, y de la manera más sencilla posible, hermanos, participar, ¿no? Participar a las personas para que reflexionen, porque está usando en ese momento, hermanos, la presencia de Dios. Dios le está visitando. Jesucristo se está acercando a esa persona. El Espíritu Santo está obrando en ese momento, hermanos. Romanos 5:6, hermanos, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Cuando rechaza, por ejemplo, la persona que no quiere saber de Cristo y dice que la Biblia dice que para ellos es locura hablar de la cruz, entonces con esas acciones, dice hermanos que
Estamos volviendo a repetir como los fariseos, crucifíquenlo, crucifíquenlo otra vez, hermanos, ¿no? Entonces, para que no ocurra eso, hay que eh, tratar de ser sencillos, claros, hermanos. Compartiremos, hermanos, 1 Corintios 15:3. 1 Corintios 15:3. Dice la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Hermanos, recordemos que Dios tenía un plan de salvataje para la humanidad perdida, hermanos, mediante su Hijo Cristo Jesús. Acá aparece, aparece el plan de Dios, hermanos. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, dice la palabra, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. No somos salvados automáticamente por la muerte de Jesús. Tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Clave, hermanos. No podemos interpretar que Jesucristo murió y que las personas toditos somos salvos. No, hermanos. Dice bien claro, tenemos que aceptarlo como nuestro Salvador. Tenemos que aceptar que Jesucristo es el sustituto por nuestro pecado, amados hermanos. Y tenemos que leerlo biencito, hermanos, nuestra guía, para tener siempre la bendición de ser un evangelista, un predicador, un maestro, hermanos. Cristo, nuestro mediador, hermanos. Amén. Cristo, nuestro mediador. Una de las mayores necesidades que tiene el mundo en la actualidad es la de mediadores. ¿Entendemos, verdad, hermanos, qué quiere decir mediador? Cuando hay conflicto entre el gobierno y cualquier otra institución que es parte de Bolivia, hermanos, ahí intervienen los ministros, intervienen una comisión, hermanos. Entonces, esa es la idea, hermanos. Podemos hacer esta lectura, hermanos, de las mayores necesidades que tiene el mundo en las actualidades es la de mediadores, personas que puedan reunir a dos bandos en disputa y lograr un avivamiento entre ellos, pero sobre todo en la trágica separación existe entre el hombre y su creador. La mayor necesidad del mundo es de un mediador, uno que comprenda tanto a Dios como el hombre y pueda reunirlos. Cristo es ese mediador. También, hermanos, hay que hacer resaltar en nuestra tarea evangelística, hermanos, que Cristo es el mediador. Cristo, nuestro mediador, ha negociado los términos de paz y ahora nos envía para que los proclamemos a todos los que desean la paz con Dios. Haremos la lectura, hermanos, en 1 Timoteo 2:5. Dice, hermanos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Apenas traten de, traten de usar, por ejemplo, estoy cansado de los evangelistas o de la palabra. Al final de cuentas, dice la persona, ¿no? La persona dice, todos los caminos conducen a Dios. No es así el protocolo, podemos entender, hermanos, ¿no? No es así el camino. Hermanos, hay que orientar. Dice la palabra del Señor. Así directamente usted no se puede lanzar o guardar esa forma en su pensamiento.
Dice la palabra del Señor, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay que aceptar la obra de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que dio su vida por tus pecados, ¿no? Él es el mediador. Así tenemos que llegar, hermanos. En 2 Corintios 5:20, hermanos, en 2 Corintios 5:20, dice la palabra, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué palabra interesante y privilegio, hermanos, de que los evangelistas, pastores, maestros, obreros del Señor lleven este nombre de ser embajador, hermanos, con poder, con autoridad para negociar. En este caso, de reconciliarlos al hombre convertido con Dios, o a los hombres que van a ser salvos con nuestro Creador, hermanos. Ahí está, hermanos, de que somos dignos representantes del Dios Altísimo, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, Dios está trabajando por medio de nosotros. Ya en las noches pasadas, esa parte dije, hermanos, Dios puede obrar en otra forma, ¿no? Él es poderoso. Si para alimentar al pueblo de Israel en el desierto había hecho descender alimento, maná del cielo, eh, aves, con aves les alimentó carne al pueblo liberado de la esclavitud, hermanos, en el desierto. Si Dios guardó su indumentaria, hermanos, Dios puede usar otros medios, ¿no? Puede hacer de repente llover la Biblia, puede escribir, predicar, evangelizar en las nubes, aparecer, hermanos, pero no. Dice, tú vas a ser mi digno representante, como quiera que te llames, hermano. Ya. Tú vas a ser mi pastor, mi evangelista, mi maestro, mi siervo. ¿Ya? Y tú vas a ser mi embajador, dice en esta parte. Amados hermanos, Dios que bendiga. Hechos, Hechos 10:36. Hechos 10:36. Amén. 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Como mediadores entre el hombre y Dios, hermanos, tenemos que tener muy en cuenta estos pasajes bíblicos. Isaías 9:9. Hermanos, hay muchas citas bíblicas en nuestro manual. Yo les pido por favor que lo lean biencito en casa. Hermanos, pasaremos a otro punto. 3, Cristo nuestro libertador. Cristo nuestro libertador. Jesús es el gran libertador del poder del pecado y de Satanás. Nuestra salvación no es nuestra salvación no es un trasplante de corazón, por si acaso, hermanos. Es la presencia de Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nuestro corazón sigue latiendo, sigue el mismo, pero ¿quién es el que renueva, hermanos, este corazón, este cuerpo, nuestra alma, hermanos, nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios. Hermanos, hay que leer como la Biblia, hermanos. Bien, hermanos, recuerden, hermanos,
que tenemos que servir bien, no presentando pretextos para no eh, decir lo que la Biblia dice con otras interpretaciones, ¿no? Usar bien los contextos. Hermanos, hay mucha bendición para ti en toda esta etapa que estás tomando, hermano. Y como en un principio dije, no, nunca vas a ser el mismo, hermano. Amén. Dice, Jesús es el gran libertador. Cristo nuestro libertador. Del poder del pecado y de Satanás. Solamente Cristo puede lograr que una persona deje el pecado de los vicios, el pecado de la inmoralidad, eh, pecados morales, hermanos, ¿ya? Y de Satanás, si hay, eh, hermanos, una manifestación demoníaca en una persona, ¿quién le puede liberar? Solamente Cristo, la presencia de Cristo. Nuestra salvación no es un trasplante de corazón, es la presencia de Cristo que vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él nos da la victoria de día en día sobre el pecado y sobre Satanás. Cristo da salud al alma y cuerpo, quebranta las cadenas de la adicción a las drogas, del alcoholismo y de otros hábitos que esclavizan al hombre, libra del poder de los malos espíritus, da libertad de la culpa, la hostilidad y el temor, libertad de los celos, la envidia, las sospechas, libertad de error que nos había cegado al amor y la verdad de Dios, libertad de la incredulidad, la indiferencia y la rebeldía. Hermanos, apoyaremos con esta cita bíblica que dice en Romanos Juan 8:31. Dice la palabra del Señor, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Mire qué tan importante es, hermanos, permanecer en Cristo Jesús, permanecer aferrados del Espíritu Santo, aferrados de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Seréis verdaderamente mis discípulos, seréis verdaderamente mis hijos, ¿ya? Hace un momento dice la palabra, seréis mis embajadores, que hace reconciliar, el mediador. Rom, ¿Qué más dice, hermanos? ¿Qué más dice? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Les respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 6, Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirva más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Amén. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo, luego de haber resucitado, luego de su ascensión, hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, amados hermanos. Eh, Hermanos, son citas, como dice la palabra,
espada, martillo, es luz, la palabra del Señor para poder eh, penetrar en la persona y que el Espíritu Santo, hermanos, redarguya a esa persona. A ver, este punto 4 dice, Cristo nuestro Señor. Él y satisfactoria en unión con Cristo y bajo su dirección. Hermanos, la palabra del Señor dice que sin Él no podemos hacer nada, hermanos. Sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la palabra, hermanos, eh, la persona tropieza con muchos obstáculos, tropieza con un montón de problemas, hermanos. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que orientar a la persona. Solamente Cristo puede salvar tu hogar, solamente Cristo puede salvar tu matrimonio, solamente Cristo te puede salvar de este vicio, solamente Cristo te puede sanar. Eso dice, hermanos, la intención. Vamos a compartir, hermanos, Juan 10:10. Juan 10:10. Dice, hermanos, la palabra del Señor, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo, hermanos, quiere acabar con una persona, con la vida de una persona. Quiere destruir eh, sus proyectos, sus planes, su visión de una persona. Pero, hermanos, lo consigue. Por eso es que hay tantas familias que, hermanos, están en una situación tan crítica, hermanos. Tiene que llegar hasta esa situación públicamente, inclusive, hermanos, ¿no? Ya algunos ya no se avergüenzan. Afuera, en la calle, hermanos, se están persiguiendo, se están ofendiendo, agrediéndose físicamente. Ya no tienen temor a salir en, eh, en las noticias de la radio, la televisión, hermanos, ya. Hermanos, a esas personas hay que llegar con el mensaje antes que acaben con su vida, hermanos, ¿no? Antes de que acaben, eh, hermanos, con unas buenas intenciones, hermanos, conformamos una familia, padre, madre, hijos, la familia, pero ¿qué sucede cuando le damos la espalda a Dios, a Cristo, mucho menos al Espíritu Santo, hermanos? La familia se encuentra en crisis, ¿no? La persona, hermanos, se encuentra en una situación lamentable, hermanos. A ver, hermanos, 14:6 en el mismo libro está, aprovecharemos, hermanos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ven? Eso lo hemos visto, hermanos. Romanos 6:23 también lo hemos leído, pero la intención que tiene Dios para con las personas es que todos se salven, todos procedan al arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, hablamos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una vida temporal que vivimos acá, hermanos, en este mundo, pero viene otra, la venidera con Cristo, hermanos, la eternidad. Esa esperanza, hermanos, hay que abrir.
a la persona con quien vamos a compartir más adelante, hermanos, ¿no? Entonces, Jesús te puede libertar en la situación que estás viviendo, que estás pasando. Solamente Él te puede ayudar, ¿no? Eso dice, hermanos, la palabra del Señor. Cuando uno recibe a Jesucristo en su vida, aún deberá transitar un tiempo por este mundo, siempre siempre en camino a la vida eterna. Amén. Hermanos, nos convertimos, recibimos a Cristo, somos libertados del pecado, de las ligaduras, hermanos, pero todavía vamos a vivir en este mundo, hermanos. ¿Ya? Vamos a congregarnos en una iglesia, pero, hermanos, a las personas hay que darles esa esperanza de que va a cambiar tu vida, ¿no? Eh, debemos, debemos seguir las huellas del gran maestro, las huellas de nuestro Señor Jesucristo que nos dejó y muy pronto heredaremos la vida eterna. En esa forma, hermanos, consiguientemente debemos aceptar su dirección, es nuestro mapa de caminos para la vida, para la vida. Entonces, decir, por ejemplo, que familia, ya no vas a caminar en las tradiciones, costumbres de este mundo, sino acá tienes, mostrarle la Biblia, que es el manual de vida, podemos decir, ¿no? Para la familia. Hermanos, el Espíritu Santo le va a dar a usted la palabra, hermanos. Sus enseñanzas son el fundamento de nuestros valores, esperanzas y acciones diarias. Entre tanto, debemos entregarnos en su cuerpo, que es la iglesia. Él tiene un lugar especial para cada uno en su iglesia, un trabajo especial para que cada uno lo desempeñe. Gloria a Dios. Por supuesto que no tiene que fatigarse, aburrirse, cansarse en la iglesia. En la iglesia hay trabajo, hermanos, y eso a la persona le va, al creyente le va a ayudar a permanecer dentro de la familia de Cristo, hermanos. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Somos miembros, cada uno en particular, somos miembro del cuerpo de Cristo, dice la palabra, ¿no ve, hermanos? Entonces, como el apóstol Pablo, hermanos, disfruta, se deleita ser un obrero para su iglesia de Cristo. ¿Qué más dice, hermanos? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Hermanos, con la gran comisión y con estas palabras tenemos una tarea que cumplir. Es una gran comisión. Hermanos, hay que continuar adelante. Vemos un aspecto de este trabajo. Entonces, hermanos, hay que involucrarse en los trabajos que realiza la iglesia. Al creyente, al recién convertido, hermanos, ¿dónde vamos a dejar, hermanos? ¿Dónde está? No. Hay que presentarle a Jesús. No solamente podemos tratar de mostrar como una historia la palabra, hermanos. Tenemos que presentar a un Cristo vivo, hermanos. Hemos leído las citas bíblicas eh, donde nos explica, hermanos, de que Cristo resucitó al tercer día y ascendió, fue arrebatado, ¿no? Ascendió al cielo. Él está vivo.
y nos dijo que nunca nos iba a dejar solos. Esos textos, esas palabras tenemos que mencionar a los creyentes. Entonces, Cristo es nuestro libertador. Amén, hermanos. Vamos a pasar al siguiente punto. Cristo nuestro Señor. Eso hemos pasado, hermanos. Conversión mediante el Espíritu Santo. Nuestra salvación fue planeada por el Padre. Nuestra salvación fue planeada por el Padre, efectuado por nosotros, por el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. ¿Ya? Eh, el trabajo es Padre, Hijo, Espíritu Santo. El plan de Dios funciona hasta el día de hoy, hermanos. La obra del Espíritu Santo, ¿cuál es? El término conversión proviene de una palabra que quiere decir dar media vuelta. Cuando éramos pecadores, estábamos en el camino que conduce al infierno, pero luego que conocimos a Jesús, nos puso en rumbo hacia el cielo. Yo creo que está claro, tal vez aclarar la palabra conversión. Hermanos, los ejemplos usted va a trabajar, va a anotar, hermanos. Acá nos aclara, hermanos, conversión proviene de una palabra que quiere decir dar media vuelta. Los que en ese tiempo, hermanos, tanto los varones como las señoritas han ido al cuartel y sabemos marchar en el cuartel o hacer las marchas en la escuelita, hermanos, ¿no? En la escuela. Izquierda, 2, 3, 4. Avanzamos, hermanos, al frente. Y en este caso, hermanos, dando el ejemplo, ¿no? Eh, Rumbo al infierno, mar. Izquierda, 2, 3, 4. Convención a la derecha, mar. Esa es la conversión, hermanos, ¿no? La gente se dirige hacia el infierno, pero cuando recibe a Cristo, reconoce a Cristo, hermanos, da un giro, ¿no? Hacia la derecha, hacia la cruz, hacia Cristo, hacia Dios, hermanos. Eso es la conversión, hermanos. El término conversión proviene de una palabra que quiere decir dar media vuelta. Cuando éramos pecadores, estábamos en el camino que conduce al infierno, pero luego que conocimos a Jesús, nos puso en rumbo hacia el cielo. Cuando rendimos nuestra vida a Cristo, su Espíritu vino a vivir en nosotros. Para guiarnos, ayudarnos y darnos una nueva naturaleza. Hermanos, eso hay que desde un principio, hermanos, enseñar que a partir de tu conversión no vas a estar más solo, ¿no? El Espíritu Santo de Dios va a vivir contigo a partir de hoy día. Eso es verdad, hermanos, ¿no? Su Espíritu vino a vivir en nosotros para guiarnos, ayudarnos y darnos una nueva naturaleza. Él nos une a Cristo. Ya no estás solo, ya no vives, ya no sirves más al pecado, sino Cristo vive en ti. Hay que aclarar, haciéndonos miembros de su cuerpo, la iglesia. El Espíritu nos hace nacer de nuevo. Hoy has nacido de nuevo. Hay que mencionar, hermanos. Hoy has nacido de nuevo. Por medio de este milagro de nuevo nacimiento llegamos a ser hijo de Dios. Eres hijo de Dios. Son palabras claves que tienen que persuadir cuando tú prediques, cuando tú, hermanos, estás tratando de salvar a una familia. ¿Ven? 2 Corintios 5:17, hermanos. 2 Corintios 5:17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, eh, luego de, luego de tener una larga trayectoria, hermanos, usted se va a recordar tantas almas en el camino ha tenido que visitar,
tantas familias, tantas vidas, hermanos, y las conversiones son diferentes, hermanos, ¿no? Y mencionar estas palabras, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, ahora que ya eres hijo de Dios, ¿no? Eres nueva criatura. Las cosas viejas que hacías, ¿no? Tu actitud era eh, malvada. La actitud de una persona que no conoce a Dios es áspero, hermanos, pero ahora va a cambiar porque eres hijo de Dios. He aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, un montón de mm, ejemplos usted va a aplicar en ese momento, hermanos. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo le va a ayudar. Amén. Entonces, eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es eh, una bendición enorme, hermanos, lo que enfoca el plan de Dios. Juan 3:3. Son citas bíblicas que, hermanos, no tienen que quedar de ninguna manera a un lado, olvidada, hermanos, sino que tenemos que saber dónde dice eso, ese texto que en este momento tengo que responder a esta persona, a esta familia. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿No? Decir al amigo, es preciso que conozcas a Cristo, que aceptes la obra de Cristo y de esa única forma tú vas a nacer de nuevo. Es preciso, como dice la palabra, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, hermanos. Y usted léalo, toda esa parte, hermanos, es de mucha bendición. Hasta el 6, Romanos 5:5, hermanos, ¿qué dice? Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Entonces, es muy importante también que la persona ore y reconozca al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios le va a ayudar porque la Biblia dice que Él nos convence, Él nos enseña, nos redarguye, nos guía, ¿no? Es muy importante mencionar el Espíritu Santo de Dios. Este milagro, hermanos, sucede cuando eh, escuchamos bien el mensaje, cuando entendemos, cuando Dios nos regala este don de discernir su palabra, hermanos. El Espíritu Santo obra, trabaja enormemente en ese momento, hermanos. También nos ayuda a tener pensamientos correctos. A partir de hoy día ya no vas a cometer esos errores, sino solamente, como dice la palabra del Señor, en esto pensar, dice, ¿no? Llena tu pensamiento de la palabra del Señor. Lee la Biblia. Hay que recomendar. Lee la Biblia. Dice, ¿qué más dice? A cultivar las emociones correctas y hacer lo que es correcto, hermanos. Amén. Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el que da crecimiento, desarrollo a la persona en Cristo, hermanos. Amén. Responsabilidades de la persona.
¿cuál es la persona que, cuál es, hermanos, la responsabilidad de la persona que se está convirtiendo? Podemos resumir en dos palabras lo que el pecador debe hacer para ser salvo: arrepentirse y creer. La conversión es un cambio completo de dirección. Primero nos hallamos en el camino hacia el infierno, dándole la espalda a Dios. Entonces nos arrepentimos, cambiamos nuestra actitud en relación con el pecado y tomamos la resolución de abandonarlo. Nuestra conversión es completa cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Creemos en el Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces lo seguimos. Arrepentirse es cambio de actitud. Podemos ver, hermanos, Lucas 15, Lucas, Lucas, capítulo 15, hermanos. A ver, vamos a ver el 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿quién, hermanos? El hijo pródigo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, eso es arrepentimiento. Arrepentirse es cambio de actitud. Una persona sin Dios, lejos de Dios, es rebelde, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros nos acercamos a esas personas y con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, hacemos que la persona a que se arrepienta, hermanos, ¿no? Ya no va a ser rebelde, sino poco a poco, porque recuerden, hermanos, es un proceso, no es de noche a la mañana, hermanos. Hay que visitarlo, hay que estar con esa persona, animarlo en una y otra forma, hermanos, para que la persona eh, encuentre, trate de encontrar madurez en la palabra, en la visita, en la compañía, hermanos. Como el hijo pródigo se arrepintió después de haber malgastado el dinero, lejos, acabado, hermanos, se arrepiente. Eso es arrepentirse. La persona inconverso es rebelde, tiene que cambiar de actitud, hermanos. Arrepentirse es cambiar de actitud hacia el pecado en todos los aspectos de la personalidad. El hombre durante la conversión en la mente reconocemos que hemos hecho lo incorrecto, emocionalmente nos hallamos tristes por haber desobedecido a Dios y en nuestra voluntad tomamos la decisión de apartarnos del pecado. Hacemos esa promesa, hay que entregar a Dios, si es posible, guiarle con una oración de arrepentimiento, ¿no? Y presentarle a un Cristo vivo, a un Dios todopoderoso que le está esperando con los brazos abiertos. Entonces, eso es lo que nos quiere enseñar en esa parte. La respuesta del hombre en la conversión, en la mente con el conocimiento de la verdad, se adquiere fe en las emociones al sentir el amor de Dios, se adquiere amor y en la voluntad al ver la autoridad y en la voluntad al ver la autoridad divina. Adquirimos la obediencia. Así el nuevo hombre adquiere calidad de vida y es hacedero de la vida eterna y su futuro hogar celestial. Por eso los herederos tenemos que saber que el trabajo evangelístico demanda de esfuerzo y entusiasmo. Pablo escribió, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.
leeremos esta parte final, hermanos. Segunda Timoteo, capítulo 2, 10. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Eh, Hermanos, son eh, fortalezas, eh, tiempos de estadía en la iglesia de Cristo, hermanos, que nos da esa madurez, esa humildad. También, hermanos, el Espíritu Santo de Dios hace que los pastores, líderes, evangelistas aquí en Bolivia y en todo el mundo, hermanos, sigan adelante, hermanos. Sigan adelante. Solamente Dios fortalece a sus amados. Mis queridos hermanos, hemos concluido esta lección 7 y la verdad es que son herramientas que nosotros debemos aplicarlo, ¿no? Este mensaje de salvación deben conocer todos, hermanos. Todos, cada uno en su país, cada uno en su ciudad, cada evangelista en su zona, en su hogar, hermanos, trabaje. En esa forma nos orienta la palabra del Señor. En esa forma está dada la gran comisión, amados hermanos. Eh, Hermanos, ya estamos en la recta final. Solamente nos falta métodos evangelismo y discipulado, hermanos. Estoy pidiendo, orando al Señor, hermanos. Tenemos todavía algunas sesiones después de tocar esta parte, esta última, hermanos. En la parte del discipulado, anhelo invitar eh, a, a unos hermanitos, siervos del Señor, que también tienen ese talento, ese don para compartir con ustedes, amados hermanos. Yo quiero que sean bendecidos, bendecidos enormemente. Yo sé que no es suficiente, amado hermano, pero no, con lo poco, con lo mucho que les compartí, hermano, tenemos que trabajar, ¿no? Ya no tenemos que divagar, ya no tenemos que estar en esa situación. Ahora, ¿qué hago? Ya tienes, hermanos, una pauta. ¿Cómo puedes desarrollar para llegar a la persona inconversa? ¿Qué tarea grande, hermanos? Es enorme esa tarea. Ahora, sobre esto, hermanos, usted va a ser todavía un bendecido con más enseñanza. Falta, hermanos. Acabas de empezar recién la carrera ministerial, hermano. ¿Ya? Así que, hermanos, muchísimas gracias. Dios que bendiga, hermano, en esta noche. Y como siempre, hermanos, acudo a ustedes, amados hermanos. Si acaso hay alguna pregunta, hemos avanzado, hemos abarcado bastante, hermanos. Con razón dice que no cabería todo el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en un libro, ¿no? Así también yo me siento, ¿no? Ahí a veces digo, eso más debí de mencionar, ¿no? Pero no lo dije. Pero no se preocupe, el Espíritu Santo de Dios eh, en ese momento atinada, adecuada, hermanos, va a fortalecerla a usted, hermano. A ver, hermanitos, ¿cómo están? ¿Cómo están, hermanos? En su espíritu, ¿no? No les preguntaré cómo están físicamente. Tal vez están cansados. La carne se cansa, hermanos, pero el espíritu quiere, ¿no? Quiere seguir escuchando, quiere seguir compartiendo la palabra, orando, ayunando, predicando. El espíritu quiere, pero la carne, hermano, se cansa. Bien limitado la fuerza en la carne, hermano.
Adelante, hermanos, adelante. ¿Cómo me han seguido esta noche, hermanos? Esta lección 7. A ver, hermanos, esta noche yo pienso que hay cosas muy importantes que anunciar. Ustedes están organizados, hermanos. eh, y yo pienso, hermanos, que están dispuestos a, hermanos, a dar ese testimonio. Amén. Adelante, hermanos. ¿Quién es el primer valiente o la primera hermana que va a participar esta noche, hermanos? Adelante, hermano. Los minutos. Buenas noches, pastor. Amén, hermana Miriam. Gracias, gracias. Me has Sí, hecho buenas. despertar, hermana. Ya. Ya se estaba durmiendo, pastor. Amén, Bueno, hermana. A ver, dígame, ¿cómo se sí, encuentra usted, hermana? Ya hemos abarcado el tiempo, ha pasado rápido. sí, Y pastor. Sí, ya, me he quedado un poco pensativa, pastor, escuchando la lección de la conversión. ya, Tal vez con un poco de... Tengo una pregunta, pastor, pero también me da miedo preguntar. Pero bueno, le voy a preguntar, pastor. Pastor, aquí la conversión, como usted nos ha indicado, ¿no ve? Es girar, es dar una media vuelta y cambiar ese camino, ¿no? Pero siempre yo a veces a algunas personas les he hablado y no sé si he hecho bien o mal y tengo esa duda desde hace ya 2 días. Entonces, yo les digo, en la vida solamente hay dos caminos, les digo. El camino que nos lleva hacia Dios, que es ese camino estrecho, o ese camino ancho donde está ya, todo el pecado, todo. Y uno decide por qué camino ir. Y yo les digo, tú tienes que ir por este camino de Dios. ¿Está bien eso, pastor, que diga? ¿O solamente tengo que decir que hay solo un camino que es el de Dios? Esa era mi duda, pastor. Y no, pues, 2 días ando pensando en eso, si ya estoy haciendo ya. bien o mal. Hermanita, está bien lo que tú te has preparado, hermana, para evangelizar. Eso es muy bueno, hermana. La hermana le da un libre albedrío a la persona para que tome la decisión. No lo obliga a la persona inconversa. Le muestra, le muestra un camino angosto que le va a conducir a la vida eterna y la persona, eh, al recibir las citas bíblicas, el mensaje del evangelista, también le muestra, hermano, el camino ancho y su final es la muerte. La persona tiene que escoger, hermano. Le da esa libertad para poder decidir, hermano, hermanita. Ha hecho, tal vez en alguna parte o se sienta mal. Es cierto, hermanos, ¿no? A veces podemos ser torpe con la palabra, pero la verdad es que la persona que no tiene a Cristo, hermanos, tiene las de escoger, hermano. ¿Ya? Pero hay que aclararle bien, hermano. Si continúas yendo por el camino ancho, recuerda, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Pero Dios no quiere que ninguno muera. Por eso ha enviado a Cristo Jesús para que todos se arrepientan, acepten la salvación, acepten a Cristo y tendrán la vida eterna, ¿no? Hermano. Entonces, hermano, nadie es un profesional, hermano, de cualquier carrera, sino que tiene que practicar, como en la vida secular, primeramente en la universidad, luego haciendo sus prácticas en las provincias, entrando a grandes instituciones, ya va adquiriendo más capacidad, conocimiento. Además, eso va a suceder en usted, hermano. Usted tiene que ser un gran evangelista, hermanita. Yo le animo, ¿no? Hermana, usted tiene que ser, hermana, atrevida, ¿no?
como dice la palabra, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, dice hermana. Hermana, yo le animo porque Dios nos ha dado un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, dice la palabra del Señor. La intención fue llegar a esa vida para mostrarle, guiarle la salvación. Eso fue la intención, hermana, de usted. Ahora, si hay algo que uno mismo o lo ha hecho mal, hermano, pedir a Dios, Espíritu Santo de Dios, por favor, ayúdale, ayuda a esa persona a que reciba la verdad. Hermanita, muchísimas gracias, hermana Miriam. Hermana Miriam, ¿cómo están los preparativos para realizar la evaluación allá en Oruro, hermana? Sí, pastor, nos estamos organizando ya con ideas, ¿no, pastor? Para Muy que bien, nos salga bien ese día. Y tal vez no muy bien. somos muchos, pero vamos a hacer todo lo mejor vamos a dar con la ayuda de Dios, pastor. Y estamos animándonos para venir allá a La Paz, para, Amén. para el día 18, ¿no? Entonces estamos animados para venir, pastor. Estamos en eso también organizándonos. Gloria a Dios. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para hacer cualquier cosa, os será hecho, dice la palabra del Señor. No se sientan poquitos, no se sientan solos, hermanos. Dios está con ustedes. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermana? Hermana Miriam. Cristo Pastor. dijo, estaré siempre con vosotros. El Espíritu Santo de Dios está con usted, lo más importante, hermana. ¿Ya? Ya, Entonces, pastor. ánimo, ánimo. Dios ya está obrando en ustedes, hermanita Miriam. Muchas gracias, hermana. Muchísimas gracias por su llamada. Siga adelante, hermano. Ya, pastor, bendiciones. Buena noche, hermanita. Otros hermanos que quisieran participar en esta noche, hermanos, hermano, se va a ir preparando, hermano Jorge, que es el líder aquí en La Paz, hermano, de ultimar detalles. No conocemos aún el programa, pero los días van, hermanos, pasando. A ver, otros hermanos, hermanas, en esta noche. Gloria a Dios. Buenas noches, pastor. Bendiciones, amado Hermano pastor. Osvaldo. Adelante, Eh, hermano. Muy buena noche, hermanito. También quería compartir un poco, ¿no? De mi conversión y de lo que he aprendido, pastor, ¿no? Y me ha dado fuerzas para aprender mucho. Por ejemplo, quería hablar un poco de lo que cuando yo me he convertido, pastor, me he convertido no mucho tiempo, hace unos, no estoy muy seguro, es 8 o 9 años, pastor. Ya, y entonces un hermano me llevó a la iglesia, me recibieron, pastor, muy hermoso, ¿no? La recibida en la congregación, eh, y daba gusto ese momento de quedarse ahí, no salir de la congregación, hermoso, la palabra, el primer amor que de un nuevito es bien hermoso, ¿no? Entonces yo me congregaba un domingo, 2 domingos, 3 domingos y hasta 4 creo que me congregué. Y luego se olvidaron de mí. No, pastor, Mm, pero luego se olvidaron de mí los hermanos. Y entonces, y hay veces siempre en la congregación un poquito, cuando uno es nuevito, no te hablan, hay veces el miedo. Y entonces eso lo he tomado por una experiencia en este tiempo, pastor, ese lugar. Ahora en este tiempo yo siempre cuando evangelizamos a una hermana o a un hermano, hablamos la palabra del Señor, como la hermanita decía, siempre le mostramos que hay dos caminos. Ya uno es de vida, otro es de muerte. Siempre a los hermanos les hablamos y siempre también les hablamos de que Cristo ha dado la vida por nosotros y también lo contamos un poco del Antiguo Testamento, de la ley, cómo era antes y cómo es ahora en este tiempo, ¿no? gloria a Y Dios. cuando al hermano le visitamos, ¿no, pastor? No lo dejamos ahí, lo visitamos al hermano un domingo, una semana, por lo menos la visita se le hace como unos 3, 4 meses, siguiéndole a ese hermano un poquito más, alientándole, hermano, y entonces hasta que llega a casa de oración y no lo dejamos solo,
cosa que cuando a mí yo no sabía cómo empezar, ¿no? Cuando yo me convertí por primera vez, nunca vinieron a mi casita, no me alientaban, entonces de eso saqué yo una manera de alientarles a los hermanos que he predicado, a los hermanos que les he hablado, y entonces muchos hermanos así visitándoles se han animado a estar en la casa de Dios, ¿no? Y cuando ellos mismos me preguntan, les doy eso, ¿no? Ese testimonio siempre le doy. También los hermanos ya están evangelizando a otras personas, visitando siempre también esos hermanos, pastor, porque es muy bueno no solamente compartirlo al hermano, decirle hermano, vente a Cristo y olvidarse. Una vez que se congregue, hablarle, sigue, visitarle y orar por esa vida, ayunar por esa vida, pastor. Yo mayormente lo hago así, pastor, no sé si estoy bien, no siempre hay veces el nombrecito juntamente con mi esposa es mi ayuda, ¿no? Y ambos nos ayudamos, predicamos, le visitamos, estamos orando por esas vidas y hasta que se conviertan, hasta que el Espíritu Santo siempre lo convenza, Papá Dios también, ¿no? E interceden Amén. ahí. Y entonces de esa manera yo practico, pastor, el evangelismo. Y también sea en público, también siempre estamos también saliendo a evangelizar. Y a tiempito lo he dejado por factor tiempo, pastor, y no sé si esa manera que yo utilizo, ese método, ¿no? Porque también en la Biblia dice, sean sabios, ¿no? Dice pastor, ¿no? Y entonces de esa manera yo hago, pastor, al evangelizar a un hermano, hermana, a un vecino o alguien que se acerca, entonces lo compartimos, pastor, una y otra vez, no constante, pero a la semana uno y vez siempre nos encontramos hasta que ya va a la iglesia y entonces igualmente sigue en la iglesia y ves le visitamos siempre, pastor. O sea, trabajamos de esa manera, pastor, con el evangelismo, con mi esposa. Muy bien, Y eso quería compartirle, pastor, si estoy bien yendo o quizás algo estoy fallando por ahí, pastor. muy bien, hermano Osvaldo. Muchas gracias, gracias. De igual forma, le felicito a usted, le animo a que siga adelante, hermano, en la obra del Señor. Está haciéndolo bien, hermano, bien. Precisamente esas partes vamos a tocar ya en las últimas 4 sesiones, hermanos, en lo que es en el discipulado, hermanos, porque hacemos nacer al bebé y necesita el cuidado espiritual. Entonces, tiene que nacer, hermanos, el discipulado, un discipulado básico que tiene que eh, darle esa madurez al bebé espiritual, hermano, ¿no? Y con todas esas acciones que está haciendo usted, hermano, excelente, hermano, ¿no? Excelente en el trato que hace con los recién convertidos. Eso es, hermano, no es para uno solo, sino requiere un equipo de trabajo, ¿verdad, hermano Osvaldo, no? Ahí tiene que estar el pastor, todo el cuerpo oficial, los hermanos activando en la obra. No es un trabajo de una persona, hermanos, pero hay que obrar. Dice que la palabra del Señor, la mies es mucha, obreros faltan. Así como faltan predicadores evangelistas en las calles, en las familias, hermanos, dentro de la iglesia también, hermanos, necesitamos más líderes, hermanos. Entonces, todos tenemos que orar, pedir al Señor de que nuestros hermanos se fortalezcan para que se pongan a trabajar, hermano. Muchísimas gracias, hermano Osvaldo. Muchas gracias. Pastor, Este, algo que nos quería argumentarlo ahorita, amén. justamente me este recuerdo, pastor, verdaderamente sí, la visita a un hermano siempre es de equipo, pastor. Yo Amén. siempre hay veces, pastor, tengo un cargo, pastor, y siempre invito a los hermanos, les digo, no, tal hora hay una visita, hermanos, vengan, les digo, tal hora, hermanitos, y a veces siempre hay que ir con algo, no sé, un fresquito, no sé, ¿no? Lo que toque sus corazones, pero hay veces, pastor, y como el Señor decía ahorita, usted decía, pastor, la mies muchos obreros faltan, y entonces Ujú. los hermanos hay veces con trabajos, o no sé, ocupaciones, no llegan, y por eso hay veces, pastor, y yo siempre voy con mi esposita, ¿no? Con ella siempre vamos y hay veces un hermanito llega, ya vamos, le digo.
Y de esa manera, pastor, siempre yo he querido ir así, ir con todo el equipo, con el cuerpo oficial, pero siempre están ocupados. Y también como en este mundo hay veces necesitan trabajar y entonces, por ese lado también, pastor, yo les entiendo a los hermanos y tampoco les puedo obligar, ¿no? Porque el amor que a nosotros nos nace, mi esposita y a mí, siempre con ella trabajamos. Ambos siempre, ¿no? A todo lugar, pastor, vamos a visitar, ¿no? Hay veces solamente comunicamos al pastor, pastor, hay visita, estoy yendo, por favor, ayúdenos con oración, siendo. Y a los hermanos que no pueden igual, ayúdenos, les decimos con oración desde donde están. Y entonces, yo creo que eso también sería en equipo, ¿no, pastor? No, Esito quería que me complemente, Hermano, pastor. gracias, gracias, hermano Osvaldo. Y para todos, es muy importante que sean partícipes el resto de los hermanos. Hermanos, todos necesitamos comer, vestir, de tener un trabajo digno, hermanos. Y nadie tiene tiempo, hermanos, ¿ya? Pero, hermanos, para Dios debe estar lo primero en la obra del Señor. Tienes oficios diferentes en la vida. Usted agradezca a Dios, es privilegiado que tiene el Espíritu Santo de Dios, lo interpreta, lo entiende la palabra del Señor y sin dudar, hermanos, qué va a comer? ¿Qué va a comer mis hijos? ¿Qué va a hacer? Solamente tiene fe en Dios, confía en Dios, Dios va a cubrir mis necesidades, la necesidad de mis hijos. Con esa fe usted está trabajando en la obra del Señor. Aquellas personas carnales, digamos, hermanos, porque hermanos, eh, puede ser que no hayan escuchado en esta forma la dirección de la palabra, hermanos. Ahora que nosotros hemos recibido estas instrucciones dentro de este seminario o centro CBB, hermanos, centro teológico, tenemos esa obligación de compartirlos a nuestros hermanos y hacer que Dios los forme líderes, hermanos, ¿no? Entonces, viene el cansancio, hermano Osvaldo, ¿no? Viene el pastor, el maestro también necesita recibir ese tipo de alimento como lo está haciendo hoy usted, hermano, ¿no? Necesita recibir. Ahora al líder, ¿quién le va a dar, hermanos? Así que, hermano, esas personas que forman parte de su iglesia, en su familia, hermanos, en su iglesia, tienen que recibir de esta forma. Usted lo puede hacer también, porque el hermano X puede ser igual que usted, que se preocupe por las vidas nuevas, por la iglesia, por la obra ministerial, hermano. Quizás no conoce muy bien, hermanos, las palabras, no hay quien le enseñe, entonces nosotros debemos compartir a ellos, ¿no? Nosotros debemos ser portavoces de alimentar a nuestros hermanos. Así que eso hay que hacer en nuestras iglesias, no ser el único. Y después de nosotros, ¿quién, hermanos? Después de usted, ¿quién? ¿No ve? La iglesia muchas veces ya desaparece. Eso es el deseo, la meta del enemigo, hermanos, ¿no? Que los hermanos estén ocupados en sus trabajos y que nadie saque tiempo para la obra del Señor. Eso es la intención de Satanás, hermanos. Hay que abrir los ojos espirituales a esas personas, llegar con la palabra del Señor. Hermano, eso va para todos, hermanos. Has aprendido, has escuchado, hermano, ahora hay que trabajar con las personas inconversas, con los... Puede ser, hermanos, que tengan 30 años, 40 años dentro de la iglesia y sean niños permanentes hasta el día de hoy. Por eso cometen errores, tras errores, hermanos. No hay una muestra de una persona, de un cristiano maduro, hermanos. ¿Ya? Por eso hay problemas dentro de la iglesia, porque son niños, toda la vida son niños, hermanos. Y es hora de que escuchen la palabra, reciban la comida sólida, hermanos, y trabajemos todos en la obra del Señor, hermano Osvaldo. Hermanito, muchas gracias, muchísimas gracias. Amén, ¿Alguien más, pastor. hermano? Amén, hermano. Amén, amén, amén. Hermano Jorgito, ¿por dónde andas? Hermano Jorge.
Gloria a Dios. Hermano líder, muy buena noche, hermano. Este, ¿cómo va? ¿Cómo va, hermano? ¿Estás tranquilo, hermano, o estás ocupado, no? No preocupado, ocupado ahora. ¿Qué va a ser del día del... Hay una responsabilidad, hermano, sobre un pastor, sobre un líder, hermano, eh, pero como dije a la hermana Miriam, no está usted solo, hermano Jorge, Dios está contigo, lo vamos a Amén, realizar. pastor. Amén. Adelante, hermano Jorgito, ¿qué novedades, hermano? Pastor, muy buenas noches. Queridos hermanos, muy buenas noches. Pastor, le he compartido, digamos, en su WhatsApp Ah, ya. el, el programa que teníamos algo tentativo, que habíamos quedado aquella reunión. Después, querido pastor, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos nuevamente para ultimar detalles. Sí, un poquito estoy también preocupado con un poquito la moral baja, Ay, no. porque no tengo los números de los hermanos, no puedo contactarme con ellos, todo. El problema central, querido pastor, era que en el lugar yo ya lo he ido a visitar, ya sé más o menos de dónde se puede sacar la energía. El problema un poquito que me atañe es lo de los parlantes, el atrio, porque como ya hemos conseguido, eh, gracias también al hermano Iván, nos está apoyando con un ministerio. De mi parte también con mi hermano Osvaldo estamos consiguiendo otro ministerio. Entonces, como ya hay, entonces poquito nos estamos preocupando con la situación de los parlantes y una movilidad o una tarima. Eso, pastor, porque después internamente ya habíamos hablado en una reunión sobre invitar los letreritos, alguna gelatina, alguna comidita, así una sopita de fideo, algo así había comentado, pero no hemos llegado a ultimar los detalles, querido pastor. Y estoy un poco preocupado también por esa situación, pastor. No duermo Amén. tranquilo. Gloria a Dios. Ahora entendemos, hermanos, ¿no? No es fácil ser pastor, no es fácil ser un líder, hermano, pero tenemos que hablar con Dios, ¿no? Señor, tú estás a mi lado, tú me has metido en esto, Señor. eh, Tratar de escuchar la voz del Señor, hermano, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Entonces, esto es la realidad, esto va para todos, hermana Miriam, hermano Marco de Oruro, y a todos, hermanos. Preparar una obra evangelística, hermanos, ¿no? No es fácil, ¿no? Necesita gente. Ahorita, es bien sincero, hermano Jorge, no tengo el número del resto de los hermanos del grupo, y en la vida real, hermanos, en la iglesia ocurre lo mismo, hermanos, ¿no? Ese momento, hermanos, están ocupados, no tienen tiempo, están viajando, hermanos. Entonces, toda la iglesia de Cristo, hermanos, necesitamos recibir eh, instrucción, hermano. Hermano, primeramente tener fe en Dios. Dijimos el 18 y lo vamos a hacer. Con banda, sin banda, hermanos, con equipo, sin equipo, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios. eh, Hemos recibido esta gran comisión y vamos a estar ese día. Vamos a ser luz, sal para las personas, hermanos. Amén, Hermanito, por mi parte no hay amén, pastor. problema. Por mi Amén. parte no hay problema. Sí. Si usted ha ido a ver el lugar que puede subir la movilidad, no hay problema, hermanos. Un equipo que de repente no es con mucha potencia, hermano, pero ahí va a haber un micrófono, hermanos, ¿no? Entonces, hermano, usted siga, hermano, tratar de recibir el apoyo del resto de los hermanos, de las hermanas, porque es nuestra evaluación, hermanos, ¿no? Eh, amén, Todos, pastor. Sí. todos tenemos que sentirnos familiarizados, somos parte podemos decir que el grupo es la iglesia, hermanos, ¿no? A ver, usted, ¿en qué forma va a aportar para que salga bien el evangelismo? Hermanos, cada uno ya tiene
una pauta para poder preparar, hermanos, para ese día. Hermanito, hermano, no lo he podido ver aún todavía el programa para el 18, No, hermanos. son siete puntos, así, Ya. solamente con títulos está, más o menos el horario, llegar, solamente A que ver, en este mañana yo momento, voy a ser hermano, presente, de parte de pastor. usted, queremos escuchar, hermano Jorgito, esos 8 puntos que va a tener el programa, hermanos. Por favor, usted Ya, léalo desde allá para todos. ya, pastor. Antes de leer el programa, pastor, quería dar un poquito para llamar a la reflexión a los queridos hermanos. He estado leyendo también, pastor, el libro que usted nos ha cedido. Amén. Eh, he estado leyendo así. He visto con mucho interés, pastor, y que sea para todos una llamada, un jalón de orejas, así, pastor, les digo, porque no veo interés en la mayoría de los hermanos. He leído el pasaje, digamos, el 22, 23, que teníamos que resumir, ¿no ve, pastor? Ya. Donde dice que nuestro Señor Jesucristo mandaba, pues, de dos en dos a predicar por delante de ellos, ¿no? Y he también un poquito me he introducido y mi curiosidad me ha llevado a que este evangelista Wodi, juntamente con Sandai, eran pues en los años 1862, entre 1918 más o menos, en un país donde es mucho más duro todavía predicar, en los Estados Unidos, y giraron, pastor, y hicieron unas grandes campañas, tanto en la guerra mismo, pastor, y me sorprendió, y a mí con este libro, digamos, yo lo voy a ir leyendo poco a poco, estamos muy cargados con este estudio, digamos, de diferentes materias, tenemos, está un poquito sobrecargados, pastor, pero tuve la oportunidad de ver ese pequeño que usted nos ha dado, pastor, donde dice, ¿no? Esto va también para todos mis hermanos del centro Belén, que el equipo que organicemos va a ser, si estamos totalmente unidos, lo va a hacer bien, juntamente con el Señor, en oración y en ayuno. Yo sé que va a salir bien, pero mostremos por lo menos aliento de vida, por lo menos, porque todos creo que caminan por su lado. Nadie se ha molestado en preguntarme, pastor. Yo me siento un poquito mal, pero yo sé que los hermanos con esta llamada de atención, por favor, yo quisiera que el día sábado, después de clases, incluso nos podamos quedar una hora más y ultimar detalles, pastor. Y ahora sí yo me voy a entrar a lo que he estado sacando. Una de las hermanitas también estaba apuntando en el pizarrón ese día que estuvimos hablando y tampoco pude contactarme con ella porque el sábado no vino. Mm, Ya, como programa, pastor, para la fecha 18 de mayo, en el punto número 1 tenemos la concentración en el centro Belén a las 2 de la tarde, ya pasado meridio. En el punto número 2 tenemos entregando el ayuno de ese día. Todos nos hemos considerado pasar ese día en oración y el ayuno entregar en el centro Belén a las 2:30. Por favor, yo quisiera que estén todos, incluso 2 de la tarde, antecitos todavía. Podríamos estar ultimando algunos detalles en esa fecha, ¿ya? Pero entregando el ayuno sería 2:30. El lugar a evangelizar, pastor, es el complejo, a la altura de la Juan Pablo II, entre la Sucre A y Sucre B, en la entrada principal al atrio de la universidad. Como punto número 4, pastor, usted queríamos invitarlo para que abra, pastor, con un tema central. Nosotros habíamos escogido la salvación, pero usted también podría abrir una apertura, digamos, central de la evangelización, pastor.
Y como punto 5 teníamos el ministerio del hermano Iván. Con eso íbamos a empezar, pastor, con el ministerio del hermano Iván. Y ahora tampoco he tenido la oportunidad de contactarme con él. Pero casi creo que estaba seguro, pastor, la participación de todos los hermanos sobre el tema, todos, eso también ya habíamos quedado, todos sobre este mismo tema de la salvación, todos tenían que hacer sus lecheritos y buscar versículos y todos tenían que participar, todos, sin excepción de nadie, pastor. Todos tenían que participar entre unos 5 a 10 minutos encima del atrio, pastor. Como, como punto 6, ese era el punto 6. Más o menos constaba sobre 1 hora y algo más, 1 hora y media. Yo creo que con los ministerios más llegamos a coparlas unas 2 horas, 2 horas y media. Yo creo que estaría bien, ¿no, pastor? Y para culminar, hemos preparado también junto a mi hermano Osvaldo con otro ministerio, Cristo Haki, a cargo del hermano Félix está el ministerio, pero va a ir a nombre de nosotros como el hermano Osvaldo y mi persona, pastor. Ese es mi programa, pastor. Amén, hermano Jorge, muchísimas gracias. Gracias, hermano. Eh, a todos mis hermanos que en esta tarde están atentos, el programa que ha confeccionado nuestro hermano Jorge, eso se va a ejecutar, hermanos, ¿no? Ahora, en este momento y el día sábado que viene, usted dice, hermanos, todavía hay tiempito para alimentar un poquito más el programa, hermano. Tenemos esa noche, hermanos, usted puede expresarse, puede llamar al hermano Jorge, porque el tiempo ya nos está indicando que cerremos ya, hermano. Comunicarnos, es todavía aún tiempo para sugerir, ¿no?, el Pastor, horario, ¿ya? pastor, disculpe, quisiera dictarle mi número para que puedan llamarme a mi número y ¿Ya? aportar Para todos, pastor, para ultimar detalles. El para setecientos todos. sesenta y dos para todos, pastor. 762 50 50 55 6 55 6. 6 8. Hermano Jorge, Sí, Jorge ya, Eduardo. Sí. Jorge Eduardo. Ya, hermano, muchísimas gracias, hermano Jorge Eduardo. Como hemos escuchado, podemos comunicarnos al número 76 25 05 56 para hacer llegar tal vez alguna observación, ¿Puedes sugerencia repetirme, pastor, ese número? ¿De quién es el número, pastor? de Jorge. Jorge. No, de mí 70 es 762 es, pastor. ya, está bien. 762 Sí. 50 50 55 6. 55 6. Sí. Ya, ese es el número de Jorge. Ya, a ese número, por favor. En este momento puedo ver a muchas personas aquí en la pantalla. Llámenlo. Y además, hermano Jorge, aquí veo, hermanos, que ya puede tomar usted, hermano, en cuenta a nuestra hermana Adriana, a nuestro hermano Iván, Ever, hermana Janet, hermana, a ver. Hay hermanitos que necesitamos, ¿quién va a dirigir? ¿Quién va a estar permanentemente con, por ejemplo, con el micrófono para desarrollar el programa? ¿Puede usted, hermano, el día sábado ya apuntar, hermano, en el programa quién va a dar esa apertura con la oración? ¿Quién va a dirigir posteriormente? ¿Quién va a presentar a los ministerios? ¿Quién va a autorizar o indicar? Es el momento para descender, para
ir con los letreros en alto y dar una vuelta a la derecha o a la izquierda o repartir folletos. El hermano el hermano que está dirigiendo tiene que decir, a esa hora van a servir los refrigerios, etcétera, hermano. Entonces hay que mejorar de repente, hermano, el programa bajo lo que ha sacado usted. Entonces, es el tiempo para poder sugerir al hermano Jorge a ese número, hermanos. Hermanitos, eh, casi ya no hay tiempo, hermano. Muchísimas gracias, hermano Jorge. Nos está yendo Amén, bien, pastor. hermano. Amén, Amén. pastor. Para terminar, pastor, ¿Ya? también a mis queridos hermanos que no se olviden de que todos tenían que participar con folletos. Había también algunas hermanas que querían aportar, digamos, con otro tipo de aliciente para predicar. Por ejemplo, yo he comprado folletos, algunos estaban hablando de unos bolígrafos con algunos mensajes. De esa situación quería decir que no se olviden. Y después hay que ultimar detalles para lo de la comida, lo de la gelatina. Eso, son detalles, pues, pastor. Yo una pequeña reunión agarrado para llamarme, pastor. Y el día sábado tal vez podamos reunirnos extra, aparte de las clases que tenemos, reunirnos más antes o un poco después. Ahorita yo no tengo ahorita de ninguno sus números para podernos reunir, pastor. Yo quisiera reunirme con toditos y ahí ya terminar, digamos, todo para el día 18, porque esta semana nomás ya tenemos, pastor. Sí, eso es cierto, Para hermanos. terminar de Entonces, organizar, pastor, nada más. muy bien, hermano Jorge. Así como yo lo he escuchado, el resto de los hermanos se van a informar de esa manera también. Y nadie tenga temor, hermanos. No tengan temor, nadie, hermano. Yo les eh, recomiendo, por favor, ¿no? Amén, pastor. Si queremos, hermanos, recibir algo del Señor en esta vida y en la venidera, hermanos, tenemos que ser partícipes de esta actividad. Es nuestra evaluación. Yo me los reservo, por ejemplo, en qué forma ese día voy a tomar la asistencia. Yo me los reservo, hermanos, ¿no? Yo no quiero Amén, perjudicar pastor. a nadie, hermanos. Es más, yo quiero decirles a todos los que van a estar presentes, siga usted adelante, hermano. Amén. Muchas gracias, Amén, hermano pastor. Jorge. Amén. ¿Alguien Buenas más? noches, pastor. Bendiciones, Amén. pastor. Amén. Bueno, cesamos. Bendiciones, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, hermano Edwin. Bendiciones. Gracias. Buenas noches, pastor. Dios me lo bendiga. Gracias, hermanito. Gracias por su atención, por su tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Gloria a Dios. Gracias. Hay un registro de asistencia, hermanos. Ahora ya digital no se nos va. Todos, todos van a recibir su sorpresa, hermanos. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Amén. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermana Marisabel. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Muy bien, hermanos. Con Dios. Bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Paz de Dios, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, bendiciones. Gloria a Dios. Oren, oren, oren ya. Esta próxima semana hay que orar. La próxima semana, hermanos. Cada uno, ore en secreto, hermanos. Pida al Señor. Ese día sea un milagro, hermanos. Gloria a Dios. Bendiciones. Buenas noches, hermanos.